Hermanos, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz Santo Sábado tengan todos y cada uno de ustedes. Volvemos a darles la bienvenida en el nombre de nuestro Señor y Rey Cristo Jesús. Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Por ahí estuvimos ausentes algunos días, pero por la misericordia, por la gracia de nuestro Dios, estamos nuevamente y muy contentos de estar nuevamente reunidos en la casa de nuestro Dios. Sé que ya hemos orado, pero vamos a inclinar el rostro, vamos a iniciar nuevamente, vamos a tener una oración. Bendito Padre que estás en el cielo, nuestro Dios, nuestro Señor, alabado y glorificado seas. En esta hora, Padre, nos estás acompañando a través de tu Santo y Divino Espíritu. Padre, síguenos guiando a través de tu Santo Espíritu a toda verdad. Señor, que nada nos aparte de ti y que nuestros corazones, nuestras mentes estén enfocadas en tu palabra. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a tener un pequeño tema. El tema se llama la más urgente necesidad del hombre. La más urgente necesidad del hombre. Por ahí ya se comentaba hace un momento acerca de qué es una urgencia, qué es algo que ocupamos de urgencia, valga la redundancia. Bueno, es algo que no puede esperar. El tema está basado en este librito que, por cierto, los invitamos a que lo puedan leer, a que lo puedan adquirir. Es El Camino a Cristo, un libro bastante bonito y corto también. Entonces, para si pueden leerlo, ampliamente recomendado. También tenemos el otro en el que se va a basar el tema, es el deseo de todas las gentes. Capítulo número 34, que se llama La invitación. En estos dos capítulos estará basado el tema en esta tarde, la más urgente necesidad del hombre. Cuando hablamos de necesidad, a lo largo de miles de años, la humanidad ha tenido diferentes necesidades. Y cuando hablamos de necesidades, las podemos dividir en dos: las necesidades primarias y las necesidades secundarias. ¿Cuáles son las necesidades primarias? Pues son aquellas indispensables para vivir. Por ejemplo, en el caso físico, pues una necesidad de respirar, ¿verdad? ¿Qué pasa si dejamos de respirar? Pues se acaba la vida. Comer, descansar. Necesidades primarias, materiales también podemos hablar, como pues una casa, tal vez ya en este tiempo pues hasta un celular, ¿verdad? Sea una necesidad de las básicas. Hay muchos tipos de necesidades básicas. Las necesidades secundarias, ¿cuáles son? Bueno, no son más que una vez que están completas las necesidades primarias, son las que ayudan a un beneficio mayor, a una mayor comodidad. Esas son las necesidades secundarias. Vamos a ilustrar dos de estas necesidades. Necesidades básicas o necesidades primarias y necesidades secundarias. En el año 2011, en los Estados Unidos, una mujer llamada Elena, que sufría de la enfermedad de la diabetes, se le detectó que estaban dejando de trabajar sus riñones. A ella le indicó el médico que tenía una urgente necesidad de por lo menos un riñón para seguir viviendo. Esa mujer, cada vez que se le presentaba alguna persona o tenía la oportunidad de hablar con alguien, ella expresaba que tenía la necesidad de un riñón. El tiempo pasó y el riñón no llegó. Esta mujer terminó muriendo con la necesidad de un riñón. A muchos kilómetros de allí, en el país de China, hubo una historia que se viralizó, que se hizo muy popular, se hizo muy interesante por lo que había ocurrido. Un joven de 17 años que tenía pues una vida promedio, una vida
pues normal pudiera decirse, contaba con todos los servicios básicos, pero este joven anhelaba, deseaba, necesitaba estar a la moda. ¿Cómo? Bueno, en ese entonces estaba por salir uno de los nuevos modelos de una compañía de teléfonos muy famosa, que es la de la manzanita. Este joven, pues no podía estar a gusto, ¿verdad? Quería tener un nuevo equipo para estar a la vanguardia con los jóvenes. Entonces él, al ver que no tenía el recurso, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, buscó la manera de obtenerlo. Para esto empezó a contactar a algo que se llama el mercado negro, donde le ofrecieron una buena cantidad por uno de sus riñones. Él cuenta en su experiencia que decidió vender uno de ellos porque a él le prometieron que sin uno de sus riñones podría seguir llevando una vida totalmente normal. Vendió uno de sus riñones y él recibió la cantidad de $3,000 aproximadamente, unos 60,000 pesos mexicanos por uno de sus riñones. Se compró el teléfono y todo iba bien hasta que se le infectó la parte donde le habían hecho la cirugía en una clínica clandestina. Actualmente este joven tiene una insuficiencia renal y tienen que estarlo dializando las 24 horas. Encontramos, hermanos, las dos tipos de necesidades. Las necesidades básicas de un riñón para poder vivir y encontramos las necesidades secundarias. Tener que hacer, en este caso, venta de algún órgano para poder adquirir aquello. Y con esto no estoy diciendo que sea malo aspirar a tener un teléfono nuevo. Lo que estoy diciendo es que lo malo es tener que sacrificar lo que ya Dios nos ha dado por adquirir aquello que no ocupamos, porque él tenía, en el caso de este joven, pues un teléfono que hacía lo que los otros, llamaba, tomaba fotos, pero ¿qué quería él? Algo más nuevo, ¿verdad? Algo más actualizado, algo más moderno, querer encajar en la sociedad. Y hermanos, cuando vemos estas dos tipos de necesidades, encontramos una tercera. Tenemos la necesidad, necesidades físicas, necesidades emocionales y necesidades espirituales. ¿Cuál de las tres es la más importante? Bueno, nosotros como cristianos sabemos que la necesidad más importante, aún de todas, es la necesidad espiritual. Y la necesidad más urgente del hombre es la que vamos a ver, es en la que está basado este estudio. Para iniciar, vayamos al Génesis. Para saber cuál es esa necesidad, tenemos que ver cómo era originalmente el hombre. Vamos al libro de Génesis, capítulo número 1, y veamos lo que Dios creó. Génesis, capítulo número 1, el versículo es el número 27. Texto muy conocido, vamos a recordarlos, no sin antes decir también que si alguien tiene algún comentario, alguien tiene alguna aportación, puede levantar su mano y con todo gusto. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué encontramos ahí, hermanos? Encontramos a la primera pareja. Perfecta. Dice el capítulo número 1 del Camino a Cristo, que se llama el amor supremo, que Dios creó al hombre santo y feliz. Ahí encontramos a esa pareja. ¿Cómo creen que era el carácter de esta pareja? Bueno, era el reflejo de Dios. En el capítulo número 2 encontramos algunas de las características que tenía este hombre
creado a la imagen de Dios. Cuando inicia el capítulo 2, dice así: el hombre estaba dotado originalmente, y enumera por lo menos 6 cualidades, 6 virtudes que tenía el hombre en esa condición, recién creado a la imagen de Dios. Vamos a enumerarlas. Dice ahí, el hombre estaba dotado originalmente, y empieza a describir. Como primera cualidad, ¿qué dice? Facultades nobles. Facultades nobles. Esa es la primera característica que nos dice Dios a través de su profeta. ¿Qué otra característica tenía? Un entendimiento bien equilibrado. La segunda de las características que tenía este hombre en el Edén. Entendimiento bien equilibrado. Llevamos 2. Sigue diciendo. Otra cualidad. Era perfecto. Como punto número 3. ¿Cómo era este hombre? Perfecto. Punto número 4. Y estaba, ¿en qué? En armonía con Dios. Como punto número 4. Armonía con Dios. Sigue la lista, punto número 6. ¿Cómo eran sus pensamientos? Pensamientos puros. Pensamientos puros. Y por último, lo que dice Dios aquí, sus designios eran santos, es decir, era santo. Ahí están, hermanos, por lo menos 6 características que nos dice Dios en su creación. Y en el capítulo 1, pues nos dice que Dios había hecho al hombre feliz y santo. Si leemos en el capítulo número 1, pues bien, ahí encontramos la creación del hombre, las cualidades, las virtudes con que Dios lo creó. Y aquí habría que hacernos la pregunta personal cada uno de nosotros: ¿qué tanto nos parecemos a ese hombre que Dios creó en el Edén sin pecado? ¿Cuánto nos falta? Una pregunta para meditar. Y es que recuerden, hermanos, que cuando a Cristo le preguntaban de alguna situación, ¿a dónde lo remitía? A las Escrituras y al principio, al Edén. Y es a lo que Dios quiere que lleguemos. Bien, seguimos en Génesis. Después de que crea, ahora veamos en el versículo número 31 del capítulo 1. Génesis 1:31. Y vio Dios cuanto había hecho. ¿Qué hizo Dios? Vio cuanto había hecho. Y vean ahí, Dios analizó su creación. ¿Y cómo la calificó? Buena, más o menos buena, regular, buena en gran manera. Una creación perfecta. Top en el original, ¿verdad? Dice, el capítulo sigue diciendo: en su estado de inocencia, el hombre gozaba de completa comunión
con aquel en quien están escondidos los tesoros de la sabiduría y conocimiento. ¿Cómo estaba el hombre? Gozaba de completa comunión con su Creador. Esa es otra de las características que tenía este hombre, una completa comunión con su Creador. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues a alguien no le agradó lo que Dios había creado e intervino para hacer que la creación de Dios terminara desobedeciendo. Vamos a el libro de Romanos, capítulo número 5, versículo 19. Romanos 5, 19. Veamos lo que dice Pablo acerca de esto. Romanos capítulo 5, versículo número 19. Dice: así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. ¿Qué está diciendo Pablo en este verso? Bueno, encontramos en el Edén al hombre perfecto, pero encontramos también que llega aquel que le dice algo totalmente diferente al hombre. Dios había dicho, de todo árbol del huerto podrás comer. Le había dicho a este hombre con esas características, a este hombre bueno en gran manera, de todo árbol del fruto podrás comer, menos del árbol que está en medio del jardín, ¿verdad? Del árbol de la ciencia del bien y del mal, de ese no, porque el día que de él comas, ciertamente o positivamente morirás. Pero, ¿qué dijo el enemigo? No moriréis, ¿verdad? Y encontramos que la serpiente termina haciendo que el hombre desobedezca, termina haciendo que la creación de Dios, esa creación buena en gran manera, caiga. Dice el párrafo número 1 de capítulo 2, que una vez que el hombre cayó, vean ahora, pero por la desobediencia, ahora empieza a enlistar algunas cosas que ocurrieron con este hombre que era la creación de Dios perfecta. Ahora noten qué características da en cuanto al hombre una vez que desobedece. Dice aquí, pero por la desobediencia, en primer lugar, sus facultades se pervirtieron. Facultades pervertidas. ¿Cuál era acá? Facultades nobles. Es la primera característica en cuanto al hombre santo. Ahora, una vez que cae en desobediencia, la primera característica es facultades pervertidas. Facultades pervertidas. Facultades pervertidas. Número 2, y el egoísmo reemplazó al amor. Punto número 2, el egoísmo. Egoísmo. Ahora estamos viendo las características de este hombre una vez que cae en pecado, en desobediencia. Su naturaleza quedó debilitada. Naturaleza debilitada como punto número 3. Naturaleza debilitada. Y sigue diciendo, por la transgresión que ya no pudo por su propia fuerza resistir el poder del mal. Sería como, pues prácticamente sería casi como la misma, pero vamos a anotarla. Ya no pudo resistir el mal. No pudo resistir el poder del mal. Resistir el poder
del mal. A ver, no sé si por ahí se entienda la letra. Bien, ahí encontramos el hombre creado por Dios a su semejanza, creado perfecto, y el hombre una vez caído con la desobediencia. Perdón. Entonces, ¿qué pasó, hermanos? Una vez que el hombre cayó, dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 23, que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Entonces, pues Adán esperaba la muerte, que era el castigo que Dios había dicho. Pero ahora leamos la parte B de Romanos 5:19. Romanos 5:19, el mismo texto que estábamos leyendo acerca de Adán. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también, ahora noten, oh, qué maravilloso, hermanos, vean ahí, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. ¿De quién está hablando ahí, hermanos? De Cristo. Qué maravillosa provisión. Cuando el hombre peca, ¿por qué no murió el hombre? ¿Será que allí el pecado agarró por sorpresa al Creador? De ninguna manera. Dios ya tenía previsto un plan. ¿Por qué no murió el hombre? En esa ocasión, cuando leemos historia de la redención, encontramos que quien murió fue un corderito, ¿verdad? Se derramó sangre. Por eso dice que hicieron túnicas. Entonces la paga del pecado es la muerte. ¿Quién murió en lugar de Adán? El corderito, ¿verdad? Prefigurando la muerte de Cristo. Ahora, el hombre una vez que cayó, ¿será que él podía hacer algo? ¿Será que estaba humanamente hablando, poder hacer algo para estar nuevamente con su Creador? Se había perdido se había abierto una brecha entre el Creador y la criatura. Y vamos a leer el libro de Job, capítulo 14, versículo 22. Vamos a ver qué podía hacer el hombre para estar nuevamente en esa comunión que tenía con Dios. Job, capítulo número 14. El versículo es el número 4. Job, capítulo 14, 4. Vean ahí. ¿Quién hará puro lo inmundo? Nadie, humanamente hablando. ¿Quién podía ayudarle al hombre? ¿Quitarle la impureza al hombre? Nadie. Y vamos a otro texto muy conocido, Jeremías 2, versículo número 22. Jeremías 2, 22. Dice así: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Aún delante de mí, dice Jehová el Señor. ¿Qué podía hacer el hombre, hermanos, con estos textos? Nada. Nada podía hacer. Pero dice Romanos que por la obediencia de un hombre, muchos fueron constituidos justos. Y la mancha del pecado aún nos llega hasta nosotros a través de los miles de años que han pasado. Pero Dios hizo provisión. Dice el párrafo número 2. Una vez que el hombre cae en pecado, ¿será que Dios, antes de que, una vez el hombre caído, cuando él tiene la desobediencia hacia Dios, Dios pudo haberlo mantenido así, en pecado?
Pero vean lo que dice el párrafo número 2. El pecador no podría ser feliz en la presencia de Dios. Le desagradaría la compañía de los seres santos. Y si se le pudiese admitir en el cielo, no hallaría placer allí. El espíritu abnegado que reina allí, donde el corazón corresponde al corazón del amor infinito, no haría vibrar su alma cuerda en alguna simpatía. Sus pensamientos, sus intereses y móviles serían distintos a los que mueven a los moradores celestiales. Sería una nota discordante en la melodía del cielo. Este sería para él un lugar de tortura. Si Dios decidiera llevarse al pecador tal y como está, ¿qué sería para él el cielo? Un lugar de tortura. Ansiaría esconderse de la presencia de aquel que es su luz y centro de su gozo. ¿Recuerdan una vez que Adán cae en pecado? ¿Qué hace? Tuve miedo y me escondí, ¿verdad? Ya no había esa comunión. Estaba abierta una brecha entre el Creador y el hombre y la criatura. Pero Dios, como vimos, hizo una provisión. Entonces dice, después de la caída el hombre no pudo encontrar gozo en la santidad y procuró ocultarse de la presencia de Dios. Dios hace provisión, Dios da un corderito que prefiguraba a Cristo para nosotros. Dice el párrafo número 3, es imposible que escapemos por nosotros mismos. ¿Recuerdan? ¿Quién puede sacar a alguien algo limpio de lo impuro? Nadie. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del hoyo del pecado en que estamos sumidos. ¿En qué estamos sumidos? En el hoyo del pecado. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. ¿Quién de la inmundicia puede sacar pureza? No hay nadie que pueda hacerlo. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Ahora noten, la educación, la cultura, el ejercicio de la voluntad, el esfuerzo humano, todos tienen su propia esfera, pero no tienen poder para salvarnos. Nada de lo que hacemos en esta tierra tiene el poder de salvarnos. Pueden producir una corrección externa de conducta, pero no pueden cambiar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Y viene esta parte, hermanos. Debe haber un poder que obre desde el interior. ¿Desde dónde debe haber ese poder? Desde el interior. Una vida nueva de lo alto, antes que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Y esas ahí 4 palabritas. Ese poder es Cristo. Amén. Únicamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. ¿Cuál es ese único poder que puede transformar de la inmundicia a la santidad? Cristo. Cristo mismo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que cada uno nazcamos de nuevo con Cristo Jesús ahora, ¿verdad? Para poder estar en comunión con nuestro Dios. Y cuando vamos a la palabra de nuestro Dios, encontramos por lo menos 2 ejemplos de hombres que sentían esa necesidad de un Salvador. El primero de ellos, que Dios nos ha dejado como ejemplo, lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo número 7. Romanos, capítulo 7. Del versículo 14 en adelante. ¿Quién era? Dice el espíritu de profecía que Pablo ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo. Del 14 en adelante. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado.
Lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. Versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que ésta me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahora vean la expresión de este hombre de Dios, ¿verdad? ¿Cómo se expresa él? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el libro en la carta a Timoteo, Pablo dice que Cristo vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, ¿verdad? ¿Cómo se consideraba él? Un miserable, ¿verdad? Vendido al pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta para esta pregunta que hace Pablo y la respuesta que hace para todos los que hacemos esta pregunta, ¿quién nos librará de este pecado, de este cuerpo vendido al pecado, vendido a la muerte? La encontramos toda esta respuesta en Juan capítulo 1, versículo 29, en la parte de B. Ahí para todos los que hacen esa pregunta, esa es la respuesta. Juan capítulo 1, versículo número 29. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vean lo que dice el deseado de todas las gentes acerca de esto que expresa Pablo, miserable de mí. Capítulo número 34. Cuanto más débiles e impotentes nos reconozcamos, más fuertes llegaremos a ser en su fortaleza. ¿Qué está diciendo Dios? Cuanto más débil te reconozcas, cuanto más débil me reconozca yo ante Dios, más fuertes llegaremos a ser en su fortaleza. No jactarnos, no, pues yo he resistido el pecado, yo he hecho esto, aquello, no. Cuanto más débiles nos reconozcamos ante Él, tanto más fuertes llegaremos a ser en su fortaleza. Cuantos más pesadas nuestras cargas, más bienaventurado el descanso que hallaremos al echarlas sobre aquel que puede llevarlas. Qué bonito, ¿no, hermanos? Bien, ese es el primer ejemplo en el caso del apóstol Pablo, pero tenemos otro ejemplo que el Espíritu de Dios nos ha dejado a través de su palabra. Está en el libro de Génesis, capítulo número 28. Génesis capítulo número 28, versículo del 10 al 13. Génesis capítulo 28, veintiocho, 10 al 13. Y está la historia de Jacob. Jacob pues salió de Beerseba y fue a Harán. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. De las piedras de aquel paraje tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y tuvo un sueño.
Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Cuando Jacob huyó de la casa de su padre, después de haber pecado engañando a Esaú, estaba abrumado por su peso de culpa. ¿Qué sentía Jacob cuando iba huyendo? Iba abrumado por su peso de culpa. Y vean cómo se sentía él. Se sentía solo, abandonado y separado de todo lo que le parecía precioso en la vida. Pero el pensamiento que sobre todo le iba oprimiendo era el temor de que su pecado le hubiese apartado de Dios. Más que la soledad, más que haber dejado todo atrás. ¿Qué era lo que le agobiaba a Jacob? Verse separado de Dios, de su Creador. Verse desamparado por el cielo. Y dice el espíritu de profecía que, embargado por la tristeza, llegó a una llanura, es decir, un lugar plano, con las montañas alrededor, y ahí se recostó, ¿verdad? Y es cuando él mira la escalera, con ángeles que subían y bajaban. Dice aquí, mientras contempló ángeles de Dios que subían y descendían por ella, mientras que desde la gloria de las alturas se oía la voz divina que pronunciaba un mensaje de consuelo y esperanza. ¿Cuál era? Un Salvador. Con gozo y gratitud vio que se le mostraba un camino por el cual, aunque pecador, podía ser devuelto a la comunión con Dios. La mística escalera de su sueño representaba al Señor Jesús, único medio de comunicación entre Dios y el hombre. Se le mostró la aprobación a Jacob, todo lo que él estaba deseando. Esa escalera que él vio representaba a Cristo, el único medio entre el cielo y la tierra, ¿verdad? El único medio para poder estar bien con nuestro Creador. Dios dio proveedor, Dios dio a Cristo por redención. Cristo mismo, dice el espíritu de profecía, que se ofreció, ¿verdad? Por nosotros. Dice en el capítulo número 1 algo muy interesante. Que este sacrificio de Dios de reconciliar a la humanidad consigo mismo, como lo dice Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19, de que Dios estaba reconciliando a la humanidad consigo mismo, es un tema de la más profunda meditación. Incomparable amor de Dios para un mundo que no le amaba, ¿verdad? Así vino Cristo para ponernos en comunión con Dios. Esa es la más grande necesidad del hombre, buscar de Cristo, estar en comunión con Él, acercarnos a Dios por medio de Cristo. O contemplemos el sacrificio asombroso que fue hecho para nuestro beneficio. Procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo consagra al rescatar al perdido y hacer que vuelva a la casa de su Padre. Entremos en perfecta relación con aquel que nos amó con un amor asombroso, ¿verdad? Cuando vemos a los profetas, cuando vemos al apóstol Pedro, al apóstol Juan, que en sus epístolas, en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, ¿qué nos dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando vemos al apóstol Pablo, ahí en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas todas vuestras peticiones, Cristo, ¿verdad? A Dios, con acción de ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Es la invitación que nos hacen los apóstoles, llevar todas nuestras cargas a Cristo. Y vamos al texto que leímos como base de este estudio.
Mateo, capítulo número 11, versículo número 28. Mateo 11, 28, 29 y 30. ¿Sabían, hermanos, que de estos 3 versículos hay un capítulo entero, que es el capítulo número 34? Muchos capítulos tienen capítulos enteros de la Biblia. En el deseo de todas las gentes, algunos capítulos, varios, están en un solo capítulo. Pero estos 3 versículos son todo un capítulo entero del deseo de todas las gentes. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Capítulo 34 del deseo de todas las gentes dice, hablando de esta invitación, así se llama el capítulo, la invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dice allí, estas palabras de consuelo fueron dirigidas a la multitud que seguía a Jesús. ¿A quién se las dio? En general, a toda la multitud que lo seguía. Jesús miraba a los angustiados de corazón cargado, a aquellos cuyas esperanzas estaban marchitas y a aquellos que trataban de aplacar el anhelo del alma de los goces terrenales, e invitaba a todos a hallar descanso en él. Veía a Cristo, todos los corazones marchitos, todos cansados y agobiados, y a la multitud los invitaba a venir a él. Tiernamente invitó así a la gente que se afanaba. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En estas palabras, Cristo habla a todo ser humano. ¿A quién le habla Cristo con estas palabras? A todos nosotros. Sépanlo o no, todos están cansados y cargados. Sépanlo o no, todos estamos cansados y cargados, ¿verdad? Todos están agobiados con cargas que únicamente Cristo puede suprimir. La carga más pesada que llevamos, ¿cuál creen que sea? La del pecado. La carga más pesada que llevamos es la del pecado. Si se nos deja solo para llevarla, esta nos aplastará. Pero el ser sin pecado tomó nuestro lugar. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él llevó la carga de nuestra culpabilidad. Él sacará la carga de nuestros hombros cansados, nos dará reposo, llevará también la carga de la congoja y el pesar. ¿Cómo ven, hermanos? Qué cosa más bonita de nuestro Dios, de Cristo. Nos invita a todos a que no andemos angustiados y cargados. Venid a mí, es la invitación. ¿Y a quién la hace? A todos los que están cansados y cargados. ¿Quiénes estamos cansados y cargados? Todos. Mira a toda alma que se vuelve hacia Él como un Salvador. Sabe por experiencia cuáles son las debilidades de la humanidad, cuáles son nuestras necesidades y en qué reside la fuerza de nuestras tentaciones, porque Él fue tentado en todo punto, así como nosotros, aunque sin pecar. Él vela sobre ti, tembloroso Hijo de Dios. Y ahora vean las preguntas que hace. ¿Estás tentado? Él te librará. ¿Eres débil? Él te fortalecerá. ¿Eres ignorante? Él te iluminará. ¿Estás herido? Él te sanará. Cualesquiera que sean nuestras ansiedades y pruebas, presentemos nuestro caso ante el Señor. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso
y humilde de corazón y hallaréis descanso. Debemos entrar en la escuela de Cristo, aprender de su mansedumbre y humildad. La redención es aquel proceso por el cual el alma se prepara para el cielo. La redención es aquel proceso por el cual el alma se prepara para el cielo. Esa preparación significa conocer a Cristo. Significa emanciparse de las ideas, costumbres y prácticas que se adquirieron en la escuela del príncipe de las tinieblas. ¿Recuerdan lo que pasó con Moisés? ¿A dónde se lo llevó? Desaprender todo lo que había aprendido. ¿Qué dice que es esta escuela? Todo lo que aprendemos aquí, lo terrenal hablando. La escuela del príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Debemos entrar en la escuela de Cristo, aprender la mansedumbre y su humildad. La redención es aquel proceso por el cual el alma se prepara para el cielo. Esa preparación significa conocer a Cristo. Significa emanciparse de ideas, costumbres y prácticas que se adquirieron en la escuela del príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Ahí está la amonestación de nuestro Dios. Emanciparnos de todo lo que hemos aprendido y entrar en la escuela de Cristo. Terminamos con esto. A medida que entramos por Jesús en el descanso, empezamos aquí a disfrutar del cielo. No es necesario esperar, ¿verdad? A medida que entramos por Jesús en el descanso, empezamos aquí a disfrutar del cielo. Respondemos a su invitación, venid, aprended de mí, y al venir así comenzamos la vida eterna. Al venir a Cristo, ¿qué comenzamos, hermanos? La vida eterna. El cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por Cristo. Vean cuántas gemas hay, hermanos. La vida eterna. Ahí. A ver, otra vez desde el principio. A medida que entramos por Jesús en el descanso, empezamos aquí a disfrutar del cielo. Respondemos a su invitación, venid, aprended de mí, y así comenzamos la vida eterna. Okay. Venid, aprended de mí. Al venir y aprender de Cristo, ¿qué comenzamos? Ahora sí, la vida eterna. El cielo consiste en acercarse incesantemente a Dios por Cristo. Cuanto más tiempo estemos en el cielo de la felicidad, tanto más de la gloria se abrirá ante nosotros, y cuanto más conozcamos a Dios, tanto más intensa será nuestra felicidad. A medida que andamos con Jesús en esta vida, podemos estar llenos de su amor y satisfechos con su presencia. Ahí está, hermanos, los dos capítulos. Los invitamos para que los puedan leer en casa completos. Capítulo número 2 de Camino a Cristo. La más urgente necesidad del hombre, que es ir a Cristo. Y si nosotros ya hemos ido a Él, hablarles a las otras personas también de esta urgente necesidad que es de ir a Cristo. Y venid a mí, dice Él, todos los que están cargados y cansados, y yo os haré descansar. Busquemos pues, hermanos, ahora que es tiempo y la venida de Cristo está pronta, ahora es nuestro abogado, ahora intercede por nosotros, pero sabemos que también será nuestro juez. Entonces, hermanos, busquemos de Cristo, busquemos de Dios hoy, que es la más urgente necesidad del hombre. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.